Muy buenas tardes para todos y todas, bienvenidas y bienvenidos. Para la Universidad de Costa Rica, en la sede del Pacífico, desde la Coordinación de Docencia y en coordinación y colaboración con el PROTEA, que es el Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje. Se ha dado la tarea de elaborar 3 charlas. Una se dio la semana pasada, el jueves 29 de julio, la otra es en este momento, y el próximo jueves 12 de agosto a las 2 de la tarde igual será la tercera, que se llama Libro de Calificaciones de Mediación Virtual. En este momento nos ocupa la charla Posibilidades para evaluar la educación virtual. Les invito a anotar en el chat. Pueden anotar sus consultas y con mucho gusto al final de la charla serán evacuadas por el charlista. Y si lo desean, pueden ampliar la pregunta que escribieron, hacer una contrapregunta, o también pueden activar su micrófono e inmediatamente hacer la pregunta de manera verbal. Claramente levantan la mano ahí, para que les demos la palabra, el uso de la palabra, y puedan hacer su consulta. Les dejo entonces con el licenciado José Achoy Sánchez, que es colaborador de Protea. Adelante, licenciado. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación. Este es un breve taller que hemos preparado desde Protea con el fin de dar algunas nociones generales y orientaciones básicas en cuanto a los procesos y también a las estrategias de evaluación en la virtualidad. Para ello me voy a permitir compartir pantalla en este momento y les agradezco, bueno, ya se han dado las indicaciones en cuanto a las consultas, pero trataré de ir abordando de alguna manera los contenidos si se me presenta la oportunidad en cuanto a sus consultas. En primer lugar, recordemos que de alguna u otra forma la presencialidad nos había acostumbrado a una monotonía en cuanto a la estrategia de evaluación, de manera tal que en varias o pocas ocasiones se había generado en los espacios para diversificar las estrategias que mediante las cuales nosotros como docentes estábamos obligados para implementar de alguna forma en, en ese ejercicio de la comprobación de los aprendizajes. Se viene la pandemia y con ello también nos trae consigo la virtualidad impuesta, y entonces tenemos que tener claras varios aspectos en cuanto a, por ejemplo, el proceso de evaluación en la universidad. El primero de ellos es el tener reglas claras. Si desde el programa de curso podemos incluir e incorporar, por ejemplo, cuáles son las reglas mediante las cuales vamos a implementar nuestras estrategias de evaluación en la virtualidad, ello nos generará una facilidad más adelante para que entonces, pues, no estemos recibiendo consultas tanto por correo o por los mensajes de mediación respecto de asuntos que podían ser aclarados previamente en cuanto a la estrategia de evaluación. De esta manera, lo más importante siempre en cualquier evaluación, ¿por qué? Porque recordemos que en la virtualidad no tenemos este espacio tan cómodo que antes teníamos en un aula presencial, donde se quedaban al final de la clase algunos estudiantes si no habían comprendido el asunto o de pronto hasta prestaban más atención. Pensemos en un estudiante que hoy en día, por ejemplo, está conectado por Zoom, pero pues tiene el Zoom ahí a la par, está haciendo otra cosa, no prestó atención cuando se dieron las indicaciones de la evaluación, y en consecuencia, al momento de realizar la evaluación, cuando llega a desarrollarla, pues nada más se encuentra la evaluación, pese a que las indicaciones habían sido dadas anteriormente. Entonces, siempre es como curarnos en salud como docentes, que el hecho de que aprovechemos todos los espacios posibles que nos brindan la configuración de las estrategias de evaluación en la virtualidad, para que brindemos la mayor claridad posible en este tipo de, de instrumentos. Lo otro es que se nos requiere una coherencia entre el contenido curricular y el contenido de la evaluación, de forma tal que esa evaluación vaya de la mano, y también la estrategia de la virtual que se está implementando con la evaluación vaya de la mano con el contenido curricular que yo necesito comprobar
en cuanto a los conocimientos de mis estudiantes. Entonces, si de pronto necesito comprobar, por ejemplo, un contenido en donde resulta necesario que el estudiante produzca texto, entonces necesito buscar estrategias de evaluación que se encaminen precisamente a la comprobación del aprendizaje mediante una producción textual. Si requiero más bien comprobar la diferenciación respecto de un contenido, por ejemplo, de un principio de legalidad o un principio de autonomía de la voluntad, en el caso aplicado de, por ejemplo, en el derecho, entonces de pronto me servirán estrategias de descarte, como por ejemplo el verdadero o falso o identificar. Entonces, tenemos que tener muy claro que no por el hecho de ser muy amplias y diversas las opciones que tenemos para implementar estrategias de evaluación en la virtualidad, ello significa que podamos utilizarlas todas para todos los contenidos. Eso sí es cierto, no obstante, existen estrategias específicas que pueden funcionar o dar un mejor aprovechamiento en razón de cuál es el contenido del curso que va a ser evaluado. Y por último, recordemos que esta evaluación por medio de la virtualidad es una estrategia didáctica por excelencia para conocer esa relación entre el conocimiento y el dominio de los contenidos por medio de una transparentación de la función docente. Aprovechando precisamente todas las posibilidades que nos brinda la virtualidad, es que nos podemos salvaguardar como docentes en que las estrategias de evaluación que implementamos tengan registros automatizados y casi que en tiempo real sobre, por ejemplo, si el estudiante marcó opción A, opción C y bueno, ya después así lo dejó. Hay cosas, digamos, que sí nos deja como ventaja y que nos salvaguarda en cuanto a la función docente y que disminuye muchísimo el margen o el espectro de subjetividad en los procesos de evaluación. Entonces, la incorporación de estrategias de evaluación docente en la virtualidad potencia mucho el carácter objetivo que puede brindarse a través de una herramienta para comprobar los contenidos y el dominio de estos contenidos en un curso específico. El ejemplo más idóneo de esto es precisamente la evaluación a través de mediación virtual, en donde nosotros generamos las preguntas, los estudiantes responden y automáticamente es el sistema quien asigna las calificaciones sin que haya de por medio una intervención del docente en ese proceso. Entonces, no se trata de una automatización del proceso de evaluación de los aprendizajes, sino de precisamente de una facilitación de la función docente para disminuir aquellos espacios de subjetividad y de hecho que inclusive puede traerse abajo los porcentajes de la fase recursiva. A veces cuando se presentan revocatorias, apelaciones, etcétera, contrapruebas, esto puede facilitar mucho el respaldo de la función docente para la fase demostrativa. Ahora bien, en cuanto a la evaluación virtual, recordemos que se nos amplifican las oportunidades y las modalidades. De pronto, en la presencialidad teníamos únicamente la oportunidad de llegar al aula, entregar los exámenes, recogerlos e irnos. En la virtualidad, y que esos exámenes, por ejemplo, tuvieran ya sea marque con X, opción de respuesta corta, desarrollo, etcétera. O que hacíamos quizzes o algún ejercicio dinámico. En la virtualidad esto se potencia en razón de que podemos tener a la mano un sinnúmero de herramientas y estrategias, pues precisamente que están en línea, que son de acceso abierto, que están disponibles para la función docente y que lo que hacen es potenciar esa amplificación de oportunidades y modalidades que tenemos para la evaluación. De manera tal que entonces ya la monotonía de la que yo les venía hablando al inicio puede ser un poco derivada en razón de cualquier persona con acceso a Internet tendrá entonces el acceso a estas oportunidades. También tenemos que tomar en consideración que a juicio de cada docente, los contenidos por evaluar pueden estar a disposición de cada estudiante. Es cierto que en mediación virtual, por ejemplo, podemos estar bloqueando u ocultando los contenidos, por ejemplo, las lecturas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes de que en un plano de evaluación virtual, el estudiante ya pudo haber descargado ese documento. Entonces, tenemos que pensarlo no como una situación negativa, sino más bien como una situación por superar al momento del diseño de la estrategia de evaluación virtual.
de manera tal que esa evaluación virtual contemple el hecho de que el estudiante cuenta con los contenidos y también las lecturas, los materiales, los recursos educativos de aprendizaje a la mano. ¿Por qué? Porque puede ser que yo como docente hace una semana oculté todos los contenidos, pero puede ser que hace un mes precisamente el estudiante haya descargado absolutamente todas las lecturas, todos los materiales, etcétera. Entonces, el hecho de que yo oculte los materiales y los recursos del entorno virtual de previo a las evaluaciones no me garantiza a mí que el estudiante no las va a tener a la mano. Todo lo contrario, yo tengo que partir del hecho de que el estudiante siempre va a tener ahí el acceso, quiera yo o no lo quiera, precisamente porque son las particularidades que trae consigo la virtualidad. Aún más, puede ser que se consista en un recurso educativo que yo había colgado en el entorno virtual, lo oculté y luego el estudiante lo consiguió por algún otro espacio. De forma tal que el diseño de la estrategia docente para la evaluación virtual debe contemplar como punto de partida el hecho de que el estudiante va a tener a la mano y a su alcance los materiales, los recursos, etcétera, para desarrollar esa evaluación. Es como si en la presencialidad siempre habilitáramos pues evaluaciones a libro abierto como comúnmente se desarrollan o se les denomina. Y también, como ya les he venido explicando, eso transparenta mucho el proceso de evaluación en virtud de que si lo hacemos, por ejemplo, por medio de mediación virtual, todos vamos a ver todo. Eso lo que significa es que tanto los estudiantes respecto de cada uno de sus libros de calificaciones, como nosotros, los docentes, respecto de todo el proceso de evaluación, vamos a tener a la mano todo el proceso que hemos, desde la primera nota que pusimos en el libro de calificaciones hasta la última que ayudó a construir el promedio final. De forma tal que en ningún momento, por ejemplo, se van a perder evaluaciones o en ningún momento, pues, puede llegar a pasar el hecho de que, uy, profe, pues traía la tarea, pero se me quedó en el bus, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, incluso ya hemos visto cómo cuando lo hacemos con plazo, bueno, quién lo entregó en plazo, quién lo entregó fuera de plazo, si vamos a dar una prórroga, etcétera. No sé si han visto, por ejemplo, la evaluación por medio de examen en mediación virtual, en donde le permite ver al docente en tiempo real cómo va el estudiante realizando el examen. Entonces, mientras ellos están en sus computadoras haciendo la prueba, nosotros como docentes podemos ir haciendo un análisis de cómo está desempeñándose cada estudiante a lo largo de la prueba. Y por último, un aspecto muy importante es que debemos tomar en consideración los aspectos de tiempo y exigencia, es decir, que no por el hecho de haber creado 20 ítems que son en un plano de virtualidad, eso no significa que nada más vamos a dar 5 minutos para resolverlos o 10 minutos. Entonces, debemos tomar en cuenta la necesidad de tiempo que requiere cada uno de esos ítems construidos en una plataforma virtual o digital para poder llevarlos a cabo. No existe un parámetro único, ciertamente. No es lo mismo, por ejemplo, con una respuesta corta en una prueba que es para estudiantes de enseñanza de los estudios sociales, que una respuesta corta en una prueba que es para estudiantes de matemática, por ejemplo, donde tienen que resolver una ecuación y la respuesta corta va a ser nada más, por ejemplo, 3 números, pero llegar ahí a esos 3 números tomó tal vez más tiempo de lo que le tomó al estudiante de enseñanza de los estudios sociales llevar a cabo esa respuesta. Entonces, siempre es otro de los aspectos esenciales a tomar en consideración el hecho de que hay que considerar o tomar en cuenta esta relación de tiempo y exigencia. En cuanto va a tomar, hay ítems que de pronto van a tomar menos tiempo y hay ítems que van a tomar más tiempo. Por ejemplo, los de desarrollo. No es lo mismo responder una de falso o verdadero que una de desarrollo. Entonces, esa configuración en general, ese análisis integral de la prueba virtual debe ser tomado en cuenta para que cada docente lo configure de esa manera en la finalización de la prueba según la modalidad que esté utilizando. Una de las herramientas, como ya lo van a ver en la próxima semana, más idóneas, digamos, para llevar a cabo este control es el libro de calificaciones. Y es que el libro de calificaciones es una herramienta de uso docente, pero también estudiantil. No solo somos los docentes quienes tenemos que aprender a utilizarlo, sino también los estudiantes.
porque es que a partir de esto también se va alimentando su propio proceso de aprendizaje con base en el rendimiento que ellos van demostrando. Y es importante que ellos también aprendan a conocer este libro de calificaciones porque muchas veces me dicen como, profe, pero es que aquí dice que tengo 100. No, es que el rango, digamos, va de 0 a 100, la posibilidad de nota que usted puede tener en esta evaluación. Entonces, el esfuerzo que nos toma a nosotros saber configurar el libro de calificaciones se debe corresponder con un esfuerzo de sacar un espacio breve de 5 minutos en clase para decirles, vean, el libro de calificaciones es este, aquí es donde yo les voy a ir incorporando a ustedes las notas, al final de semestre ustedes van a tener ahí su promedio y conforme avance el semestre también lo van a ir midiendo. Y bueno, de pronto, como yo les había mencionado antes, también esta facilidad de transparencia en el proceso de evaluación disminuye las posibilidades de impugnación y desconformidad, porque precisamente baja los niveles de subjetividad en el proceso de evaluación. Para configurar, por ejemplo, un libro de calificaciones, siempre vamos a utilizar la herramienta que nos permite mediación virtual. Incluso como docentes podemos decir que el libro de calificaciones es la bitácora, digamos, por excelencia de trabajo en nuestro caso. Y bueno, vean que en el caso del libro de calificaciones se nos permite incorporar un gran número, digamos, de tipos y modalidades de evaluaciones virtuales. Entonces, no voy a adentrarme en lo que es el libro de calificaciones en sí, sino en las posibilidades que yo tengo de que, ay, no voy a hacer este tipo de evaluación porque no la puedo meter en el libro. No, todo lo contrario. El libro me permite precisamente que cualquier tipo de evaluación o modalidad de evaluación que yo incorpore dentro de la estrategia virtual para la comprobación del aprendizaje va a ser susceptible de ser insertada dentro de ese libro de calificaciones, del libro de notas prácticamente. Y también de ser ajustada según los parámetros de porcentajes y rubros que yo tengo construidos para mi curso. Así entonces, como ven, por ejemplo, en este caso, tengo un libro de calificaciones que se compone de comprobaciones de exámenes en mediación virtual, entrega de tareas, también tareas que fueron desarrolladas fuera de mediación virtual y a las que yo aquí voy manualmente a insertarle la nota, y así, etcétera, etcétera. Esto lo que me permite es que mi función docente no esté en razón de las posibilidades que me dé el libro de calificaciones, sino en razón de las necesidades que yo tenga para implementar estrategias específicas de virtualidad en el proceso de evaluación. Vean que acá, por ejemplo, tengo una evaluación que estaba diseñada dentro de mediación virtual y otra evaluación que, por ejemplo, examen parcial 1 se desarrolló fuera de mediación virtual. Y aún así yo tuve la posibilidad de incorporar la nota específica dentro de ese libro de calificaciones, sin que digamos, sin que por el hecho de tener yo un libro de calificaciones, eso me significara un obstáculo para llevarlo a cabo. Ahora bien, hablemos un poco sobre los tipos de la evaluación. Los tipos de la evaluación, la modalidad virtual puede ser sincrónica o asincrónica. Y esto, pues prácticamente va a ser en razón de las necesidades y particularidades académicas de cada curso. Esto lo que quiere decir es que no por el hecho de que yo, por ejemplo, bueno, en la otra semana estoy más apretado de tiempo, tengo que hacer otras cosas, yo docente, entonces voy a hacer una evaluación asincrónica. Eso no es académicamente conveniente, en razón de que la modalidad de evaluación virtual se da más bien en razón de las particularidades académicas. Entonces, si yo encuentro un contenido que puede darse o aprovecharse mejor en una modalidad sincrónica o asincrónica, es ahí donde yo voy armonizando, digamos, el diseño de mi programa. Otro de los aspectos esenciales es que en esta modalidad, nosotros estamos ahorita en una modalidad que se llama e-learning. Esta modalidad e-learning lo que nos obliga es que pensar el programa de curso ya no solo va a ser en razón de que los componentes de ese programa no sean nada más ya la evaluación, la metodología, los contenidos, sino también la modalidad de sincronía. Y esa modalidad de sincronía puede darse, por ejemplo, bueno, tuve a los estudiantes con, por ejemplo, 3 sesiones sincrónicas donde hubo evaluación. Bueno, voy a hacer una sesión asincrónica posterior donde no hay evaluación.
o tuve a los estudiantes en 3 sesiones sincrónicas donde no hubo evaluación. Entonces voy a tener a una sesión posterior asincrónica donde sí va a haber evaluación. Y entonces el punto acá es que las necesidades de la sincronía van a ser en razón de la particularidad curricular y académica de los contenidos del curso y no necesariamente en razón de las comodidades del docente o de las facilidades que vaya a tener a la mano. Esto es importante mencionarlo por el hecho de que hay contenidos que del todo no se pueden llevar a la asincronía, así como hay contenidos que del todo tal vez no se pueden llevar a la sincronía. Entonces, o que más bien resulten ser más aprovechados en la asincronía. Entonces, por ejemplo, hace algunos días estaba trabajando yo en un contenido que para un curso donde yo dije, no, este contenido es más aprovechable si yo hago una sesión asincrónica evaluada. Entonces, hago el video, lo hago en una pizarra, lo explico bien, tal y como a mí me gusta, y luego genero una actividad de evaluación, etcétera, etcétera, de forma tal que optimizándolo por esta modalidad de evaluación, yo le estoy sacando muchísimo más provecho de aprendizaje para el estudiantado que si de pronto nada más me siento 50 minutos en el Zoom a impartirle la lección. Además, una de las ventajas de la asincronía es que está científicamente demostrado que la persona al momento de llevar a cabo la evaluación en el momento asincrónico, al encontrarse con la posibilidad de hacerlo en el momento que más le plazca o en el momento más cómodo para esa persona, entonces se tienen mejores condiciones para sentarse, digamos, y decir, ok, voy a hacer esto con tiempo, etcétera, etcétera. En cambio, muy probablemente hay situaciones en las que el estudiantado se encuentra con sincronía, con evaluación sincrónica, en donde pues llega ahí porque esa es la hora a la que dijo el docente. Igual sucedería, por ejemplo, una presencialidad. No obstante, la facilidad que tenemos en la asincronía de que, por ejemplo, realicemos una evaluación en el plazo de 3 días, bueno, yo voy a encontrar el mejor momento de mi rutina dentro de esos 3 días para hacer la evaluación. Y eso lo que me significa es que mis condiciones anímicas y también mis condiciones de estudio van a permitirme una mayor facilidad en razón de cómo yo me he pues dispuesto a esta evaluación. Otra, otra, otro de los aspectos también a tomar en consideración es que si bien pueden haber herramientas que solo permitan una evaluación sincrónica, lo cierto es que muchas otras, siempre que una evaluación nos permita o que una herramienta nos permita una evaluación asincrónica, nos va a permitir necesariamente una evaluación sincrónica. Entonces yo puedo utilizar una misma herramienta para ambos tipos de evaluación. Entonces, como por ejemplo las herramientas que ya tenemos a disposición en mediación virtual, estas nos permiten llevar a cabo evaluaciones en modalidades sincrónicas como asincrónicas en razón de que yo puedo configurarlas según sea el tiempo. Otro aspecto importante es que la sincronía puede ser en simultáneo o puede no serlo en ese sentido. Y es que, por ejemplo, yo puedo habilitar una mañana de 8 a 12, yo voy a estar en un Zoom disponible y de 8 a 12 los estudiantes tienen la posibilidad de ingresar a hacer el examen. El examen lo realizan en un plazo de 3 o 4 horas y cada quien ingresa a la hora que quiera entre el momento de 8 a 12. Entonces ahí tenemos una sincronía donde no todos estamos en paralelo, sino que cada quien ingresa en el mejor momento entre las 8 y las 12. Pero yo siempre, por ejemplo, docente, estoy aquí en el Zoom. Y eso es lo que precisamente convierte a esa estrategia de evaluación en una modalidad sincrónica. Ahora bien, voy a mostrarles algunas de las herramientas que he traído para ustedes el día de hoy. Que pueden resultar de mucha utilidad para las estrategias de evaluación en la virtualidad. La primera de ellas consiste en Flipgrid. Flipgrid es una plataforma de videoforo. Esto lo que nos permite es que también pueden ser incrustadas en mediación virtual.
Esto lo que nos permite es que el foro, al que usualmente ya le tenemos algún aborrecimiento porque puede resultar ser un poco tedioso para el estudiantado, pues más bien se convierta en una oportunidad para conocernos. Entonces, vean, por ejemplo, este consiste en un foro donde cada quien tenía que responder a la pregunta planteada por el docente, pero luego tenía que ir a generarle una réplica a uno de sus compañeros. Al implementarlo por la modalidad de videoforo, yo, por ejemplo, como docente, tuve la experiencia de conocer las caras de todos mis estudiantes. ¿Por qué? Por el hecho de que ya sabemos que en virtualidad no todas las personas encienden las cámaras y en consecuencia, a la luz de, por ejemplo, las disposiciones de la Vicerrectoría de Docencia, al obligar el uso de cámara en evaluaciones, entonces esta experiencia de evaluación me permitió no solo descubrir que hay estudiantes con muchísimo potencial, por ejemplo, tienen un muy buen potencial para hacer TikToks o para hacer videos de Instagram. Bueno, de pronto esta herramienta les saca ese potencial y esas ganas que ellos tienen de sacarse selfies y de utilizar dispositivos móviles para la producción de contenido audiovisual, a la vez que se hace la estrategia de evaluación docente. ¿Y cómo se presenta? Precisamente poniéndose el docente en disposición del estudiantado. Entonces, acá tenemos el ejemplo donde yo formulo el tema, es decir, a qué unidad corresponde, y les doy las instrucciones previas, también les digo la pregunta. Se puede, por ejemplo, utilizar la posibilidad de like o me gusta, y así entonces vean que, por ejemplo, este foro tuvo un total de visitas de 1100 en una población de estudiantes de 40, en un grupo de estudiantes de 40 personas, 1100 vistas tuvieron todos los videos. Incluso en algunas ocasiones posteriores, ellos me comentaron, profe, es que yo no conocía a tal persona. Bueno, de pronto este video foro lo que genera es eso, la potencialidad de que el foro ordinario al que teníamos algunas al que ya le teníamos algunas reticencias porque ya se había convertido en muy ordinario, pues le saquemos mucho provecho mediante una modalidad que sea por video. Y esto lo que permite además es que se incruste en mediación virtual. Entonces, el estudiante puede elegir si va a la página de Flipgrid o si va a mediación virtual a hacerlo desde ahí. Otro detalle importante es que nos permite utilizarlo o más bien sacarle provecho a los carnets. Entonces, el estudiante ingresa aquí con su número de carnet o con el usuario que yo haya dispuesto, ya sea el usuario institucional, el número de carnet o lo que sea, y esto pues lo que hace es blindar de seguridad al videoforo para que no pueda entrar cualquier persona, sino nada más mi grupo de estudiantes. Es una herramienta bastante útil y les puedo dejar por acá en el chat el nombre para que puedan posteriormente eh, aplicarlo en sus cursos. Ok, moviéndonos un poco más hacia mediación virtual, yo les he traído algunos ejemplos de evaluación para diversificar, digamos, los exámenes. Recordemos que en mediación virtual tenemos la modalidad de examen, que es la modalidad más común de evaluación. Entonces, tenemos en primer lugar la pregunta de verdadero o falso. Esta pregunta lo que nos permite es más que todo discriminar entre una u otra opción, identificar si es verdadera o si es falsa a partir de una afirmación específica. La podemos acomodar así o también podemos, por ejemplo, decirle al sistema, vamos a ver, que aquí ponerle es verdadero o falso y entonces cada estudiante en un mismo ítem tendrá varias afirmaciones para identificar si son verdaderas o falsas. También esta es la vista desplegable de opciones desplegables, entonces yo tengo la posibilidad de ponerle al estudiante muchísimas opciones de relacionar una afirmación, un enunciado específico con un concepto determinado. Posteriormente tengo la posibilidad de el desarrollo, de que cada estudiante haga una intervención de producción textual.
Esto lo que genera entonces es que yo luego tenga que hacer una revisión de cada una de esas producciones textuales. Y esta es otra estrategia de evaluación similar a la que les había mostrado, pero esta incrusta la selección de las palabras dentro de un enunciado de texto más amplio. Entonces vean que yo hago un párrafo, una oración o lo que sea, y aquí puedo ir poniendo las palabras que hacen falta para poder completar en una forma correcta cada uno de esos enunciados y de cada uno de esos afirmaciones. Por último, tenemos las opciones de opción, tenemos la modalidad de opción única o de opción múltiple. Yo al sistema le puedo decir que dentro de acá hay varias opciones o que solamente hay una opción posible, y así el estudiante va a tener entonces la posibilidad de determinar cuál es la opción correcta según el enunciado que el docente le ha mostrado. Recordemos que esto nos permite en primer lugar, hacer un seguimiento, digamos, de, por ejemplo, las preguntas, pero además de, como yo les mencionaba, de el rendimiento general de la prueba, de forma tal que, si ustedes están viendo en esta pantalla, tengo la posibilidad de hacer un análisis generalizado de cada uno de los ítems. Yo digo, bueno, todos me fallaron o están fallando mucho en este componente del curso, están fallando mucho en este contenido. De pronto tengo que darles un reforzamiento o tengo que consultarles si hay algo que no les ha quedado claro. Identifico tal vez que hay una pregunta que todo el mundo falló. Bueno, voy a ir a ver qué fue lo que pasó, y si tengo que anularla o hacer algún ajuste, pues podemos hacerlo. Y así sucesivamente. Estas son las ventajas precisamente que nos brinda la virtualidad en el proceso de implementación de la estrategia de evaluación para el estudiantado. Vean que además nos permite identificar cuánto tiempo dura cada estudiante. Bueno, a partir de esto, bueno, yo identifico, de pronto hice 5 ítems, aquí hay 6 ítems, les di 15 minutos, bueno, les voy a dar un poco menos de tiempo porque no lo utilizaron, o les voy a dar más tiempo, etcétera, etcétera. A qué hora ingresa el estudiante, si lo terminó, si no lo terminó, y así sucesivamente. Esos son aspectos que van a salvaguardar nuestra función docente, porque puede ser que un día un estudiante diga, profe, es que yo no hice, o yo me saqué tanto en tal prueba, y entonces la posibilidad que ese estudiante va a tener de alterar, digamos, el resultado es nula, en virtud de que es el sistema quien otorga el resultado y no está dentro de las posibilidades del estudiante realizarlo. Otra de las modalidades que podemos tener, por ejemplo, es el tema de las evaluaciones por medio de las sesiones de grupos vamos a ver si lo tengo por acá. En Parallel. Parallel es una herramienta que lo que nos permite es la producción de, como si fuera de notas, eh, de pequeñas intervenciones de texto por parte del estudiantado. Y entonces cada estudiante puede, por ejemplo, este es un ejercicio donde cada estudiante fue a buscar quiénes son los gobernantes de su municipalidad. Entonces cada estudiante interviene y dice, bueno, hola, mi nombre es tal y yo vivo en tal cantón, y entonces descubrí que o identifiqué o estudié que las personas que gobiernan la municipalidad son estas, estas, estas. Entonces, esto también lo que nos permite es, perdón, traérnoslo hacia mediación virtual, de forma tal que podamos incrustar la estrategia de evaluación. Esta, por ejemplo, es una estrategia asincrónica de evaluación, y lo que nos permite es incrustarlo en mediación virtual de forma tal que todo tenga guardia de relación. Y ustedes me dirán, pero bueno, de pronto eso no lo puedo calificar desde mediación virtual. Y le voy a tener que decir que sí, efectivamente, sí podemos revisarlo hasta mediación virtual, y también incorporarlo activamente en el libro de calificaciones. Entonces, cada una de las personas va a poder contar con su calificación de ese modo en mediación virtual.
Otra de las estrategias que podría mostrarles, vamos a ver si carga. Ok, es precisamente esta forma en la que el Flipgrid, como yo les estaba mencionando ahora, se carga o se incrusta dentro de mediación virtual. Entonces vean que yo nunca he salido en ningún momento de mediación virtual, siempre he seguido yo en mi entorno virtual, pero al haber incrustado el Flipgrid dentro de la estrategia de evaluación por medio de mediación virtual, el estudiante va a tener la posibilidad de entrar. Entonces, por ejemplo, acá le está pidiendo al estudiante que ingrese su número de carnet. Entonces voy a tomar el número de carnet de un estudiante aleatoriamente. Y dentro de mediación virtual me va a aparecer el videoforo que yo estuve mostrándoles a ustedes hace un momento. Vean que en ningún momento he salido de mediación virtual, ¿verdad? Entonces es una herramienta bastante útil si yo quiero mantener dentro de mi entorno virtual los procesos de evaluación. En cuanto a la sincronía o la asincronía, recordemos que cada evaluación siempre va a tener la posibilidad de editar sus ajustes dentro de la pestaña aquí, editar ajustes, dentro de la categoría de el tiempo. Entonces, la disponibilidad de una prueba, esto es bastante importante, es que la disponibilidad de una prueba va a estar en razón de la selección o la determinación de sincronía o asincronía que haya hecho la persona docente. Y entonces esto lo que nos da como consecuencia es precisamente que soy yo, docente, quien determina esa modalidad, ya sea sincrónica o asincrónica. En este caso, por ser una tarea de entrega, no hay tiempo, vamos a ver, para realizarla, pero voy a mostrarles una en donde yo sí debo indicar un tiempo prudencial para realizarla. Y es que si le doy igual en editar ajustes, yo le puedo decir al sistema que el límite de tiempo para realizar esta prueba es de 3 horas o hacerlo por días, semanas, etcétera, etcétera. Entonces, le puedo decir al sistema, abra el examen, es decir, no se lo muestre a nadie hasta esta fecha y ciérralo en esta otra fecha. Y dentro de esas fechas, cada estudiante cuando dé clic en abrir el examen va a tener una posibilidad de 3 horas. También puedo otorgar periodos de gracia, por ejemplo, para las personas que habían iniciado el examen y deben finalizarlo, y así sucesivamente. Entonces, volviendo un poco a lo que ya veníamos analizando, la estrategia de evaluación en la virtualidad no va en camino hacia una receta única en ningún modo, así como tampoco lo es en la presencialidad. Y es muy importante tomar en consideración que las diversidades y la multiplicidad de estrategias, de plataformas y de herramientas que nos brinda la virtualidad es sumamente rica, es enriquecedora. No obstante, es muy probable o casi siempre que los contenidos vayan a corresponderse con una metodología de evaluación específica. De forma tal que si ando buscando, por ejemplo, la evaluación de componentes de contenidos que tienen que ver con, por ejemplo, fórmulas, ecuaciones, etcétera, entonces a mí de pronto no me va a generar, no me va a resultar tan provechoso generar un videoforo, sino que más bien voy a necesitar un quiz en la plataforma de mediación virtual. O si más bien lo que quiero es que cada estudiante genere un razonamiento propio o genere una idea crítica respecto de un tema en concreto, sí me va a resultar más provechoso hacerlo en un videoforo que hacerlo en una respuesta corta de mediación virtual. Más bien, a partir de ahora me gustaría escuchar sus consultas y habilitamos entonces el espacio de dudas en relación con lo que hasta ahora he podido compartirles. Perfecto. Entonces, a partir de este momento los escuchamos. Si tienen preguntas, activan el micrófono. En el chat no tenemos aún preguntas. Dice Héctor Cartín, todo está muy claro. Don Jorge González levantó la mano, tiene una pregunta. Adelante, don Jorge.
Eh, sí, buenas tardes. Muchas gracias, don José. Eh, en este semestre estaba intentando en el libro de calificaciones poner la rúbrica de 7.5. No sé si eso será, me estoy adelantando para la próxima semana, pero tuve un detalle con eso porque de hecho era un curso catedrado y tenía que valer 7.5 y mediación virtual no me permitió trabajar en esa rúbrica. Esa es como la primera pregunta. Y bueno, por ahora sería esa. Don José tiene el micrófono apagado. Perdón. En su caso, profesor, le comento que desde Protea damos atención individualizada a docentes, especialmente en este periodo de interciclo, donde estamos construyendo entornos virtuales, todos los docentes de la universidad, y también que estamos diseñando la implementación de la estrategia de virtualidad para cada curso. Estamos dando esos acompañamientos. Entonces, no sé si gusta, podemos coordinar ahorita al final de la sesión, o yo le puedo facilitar mi correo para que agendemos una atención individualizada y poder evacuarle en particular el ajuste del 7.5 dentro de su rúbrica. Perfecto. Acá les voy a dejar más bien mi correo. Sí, a la profesora Iliana le comento que efectivamente el mediación virtual tiene la posibilidad de traernos, digamos, el videoforo que nos da tanto el Flipgrid como también lo podemos hacer de Padlet, etcétera, e incrustarlo dentro de mediación virtual. Esto lo que facilita además es que el uso de datos no se le cobra al estudiante. Entonces, ¿por qué? Porque si lo hacemos, por ejemplo, desde la plataforma de Flipgrid o desde la página de Flipgrid, eso le va a consumir datos al estudiante en Colby, por ejemplo, o de cualquier red. Pero si el estudiante lo está visitando desde el servidor de mediación virtual, entonces al haberse incrustado dentro del entorno virtual, no le está generando ningún costo en su plan de datos. Así que es doble beneficio. Liliana le da un check con dedito arriba y Stephanie Forrester también. Jorge también. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Hay más preguntas, estimado José? Aquí en ese correo que yo les acabo de facilitar, que es el personal institucional, ustedes pueden contactar en caso de que tengan en estos días alguna necesidad de acompañamiento individualizado para la creación de sus entornos virtuales o para la implementación de alguna de las herramientas que acabamos de ver, por ejemplo. Entonces, durante estas 2 semanas, Protea está con las puertas abiertas para toda la comunidad docente de la universidad, de forma tal que como estamos en periodo de interciclo, en periodo de construir programas de curso, construir entornos virtuales, todo esto, pues nuestra misión es más bien siempre tratar de optimizar esa función docente en plano de virtualidad y estamos a su disposición para lo que podamos colaborarles. Así que ahí les queda mi correo. Creo que está más bien, no está el institucional. Sería jose.achoy@ucr y con muchísimo gusto les podemos brindar un espacio para que puedan canalizar sus inquietudes. Perfecto, muchas gracias a el licenciado José Achoy Sánchez, colaborador de Protea, que nos ha brindado la charla posibilidad para evaluar la educación virtual. Recordarles a todos, si no, aún no se han sumado al grupo de Telegram,
Hay un grupo de la coordinación de investigación, perdón, de la coordinación de docencia de la sede del Pacífico en Telegram, así que pueden unirse a ese grupo y ahí les estará llegando, están compartiendo información muy importante y también los estarán invitando a cualquier charla o taller que se les vaya a programar. Muchas gracias para la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico, desde la coordinación de docencia y en un trabajo conjunto con Protea. Fue un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en este taller. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves al ser las 2 de la tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes.